Comercio internacional, pagos y seguros. Crédito documentario. Existen diferentes formas de pago cuando se compra un producto a una empresa radicada en el exterior. Los instrumentos que se pueden utilizar dependen de la modalidad de compra acordada previamente entre comprador y vendedor. La elección del medio de pago será determinada por el riesgo asumido y por el costo. Los medios más utilizados son órdenes de pago. Giro bancario o transferencia bancaria es una transferencia de fondos del importador al exportador. Este procedimiento no tiene ningún aval bancario. Cobranzas. Se emplean para realizar la gestión de cobro de documentos comerciales y financieros por parte de los bancos sin más obligación que cumplir las instrucciones que se les suministran. El costo es inferior y su operación es más ágil. Si el importador no paga, el exportador no puede reclamar al banco, ya que es solo un intermediario. Se utiliza cuando hay una relación comercial de confianza. Cartas de créditos. Mayor nivel de seguridad en las ventas internacionales. Asegura al exportador el cobro de su operación. Tiene la garantía de pago de 2 o más bancos, y el importador la certeza de que solo habrá pagos si sus exigencias son cumplidas. Es una orden que el importador da a su banco para que proceda al pago al momento en que el banco del exportador presente la documentación acreditativa de que la mercancía ha sido enviada de la manera convenida. Seguros de transporte. ¿Cuál es el costo del seguro y cuáles son los parámetros del costo? Estas preguntas se las suelen hacer los empresarios cuando deciden realizar una operación de comercio exterior, porque ellas determinan la conveniencia de asegurar la mercancía durante el transporte internacional. En muchos casos, el seguro para las mercancías durante el transporte es obligatorio, por ejemplo, a la salida o a la llegada para algunos países en desarrollo. Asimismo, si uno tiene la posibilidad de asegurar o no, es interesante conocer el costo medio de los seguros. Mundialmente se ha establecido alrededor del 0.8% o 8 por mil, es decir, menos que el 1%. Además, es interesante conocer sus límites inferiores y superiores. Inferior, es poco frecuente que una prima de seguros esté por debajo del 2 por mil, 2 pesos por 1000 pesos. Superior, es muy raro que una prima de seguro sobrepase el 2%, 2 pesos por 100 pesos, salvo para ciertos tráficos provenientes o hacia países en desarrollo, donde la prima puede fluctuar, en casos extremos entre el 5% y el 8%. En la mayoría de los casos, la prima es razonable, entre el 2 por mil y el 2%. Desde luego, la prima varía conforme a un cierto número de parámetros como los siguientes. 1. Naturaleza de la carga. Puede ser frágil, tentadora y, por consiguiente, saqueable, perecedera. Para mercancías peligrosas, el costo del seguro es más alto. 2. Modo de transporte. Este es uno de los casos en los que el transporte aéreo se distingue, en algunos puntos a su favor, del transporte marítimo. En promedio, el seguro aéreo cuesta 3 a 4 veces menos que el seguro marítimo y algunas veces, en países continentales, la diferencia es de 1 a 10. En la competencia que se hace en el buque y el avión, hay que tener en cuenta este parámetro, que viene a contribuir a la economía del embalaje, el peso y el cubicaje. El transporte marítimo requiere un embalaje más especializado y por consiguiente más caro, en promedio de 2 a 3 veces más caro, que en el transporte aéreo. 3. Trayecto asegurado. Es evidente que la prima será más elevada para un transporte marítimo que venga por zonas de riesgo como el Canal de Suez, el Mediterráneo Oriental, los alrededores de Cuba, el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. 4. Naturaleza de las garantías cubiertas. En materia de transporte internacional, el interesado en la mercancía, es decir, el que asume los riesgos del transporte, el vendedor o el comprador, según el Incoterm convenido, tiene la posibilidad de elegir entre diferentes fórmulas de seguro de la menos a la más amplia. Es exactamente como en materia de seguros para vehículos. El seguro puede cubrir a terceros o todos los riesgos, la prima no será la misma. 5. Naturaleza del contrato. Por ejemplo, asegurar FOB da lugar a una prima menos cara para el vendedor que si asegura SIF. Estos 5 parámetros son los que influyen en el costo del seguro. Acuerdos comerciales. La literatura económica distingue comúnmente 4 formas diferentes de acuerdos regionales, según la profundidad de la integración: área de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica. De esta manera, si el acuerdo persigue solamente la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias, por ejemplo, obstáculos técnicos, se habla de integración simplemente comercial. Área de libre comercio y unión aduanera. Si se agrega la homogenización de las condiciones de movilidad del capital y del trabajo, se habla de integración factorial o de los de producción, mercado común. Asimismo, si además de lo anterior se llega a la armonización de las políticas tributarias y cambiarias, se tendrá una integración de la política económica.
la cual será total cuando se logre la unificación de la política monetaria. Unión económica. La integración económica es el acuerdo mediante el cual dos o más países convienen eliminar progresivamente las barreras económicas entre sí, con el fin de pactar políticas comerciales, micro y macroeconómicas aplicables a los miembros de esta comunidad y frente a países terceros, y sigue los siguientes pasos. Zona de preferencia arancelaria. La zona de preferencia arancelaria está compuesta por un conjunto de territorios aduaneros que se conceden entre sí una serie de ventajas aduaneras, no extensibles a terceros países. Tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio está formado por varios países que deciden eliminar las barreras al comercio interno, pero manteniendo cada uno sus propios aranceles diferentes frente a terceros. El problema que se deriva de esto es la necesidad de mantener controles fronterizos para los productos que procedan de países que pertenecen al Tratado de Libre Comercio, pero que hayan sido producidos total o parcialmente en el exterior. Unión aduanera. La unión aduanera se produce cuando un área de libre comercio establece un arancel exterior común. La unión aduanera requiere de mayores esfuerzos de negociación y acuerdo interno, ya que cada país perteneciente a la Unión verá modificada su estructura productiva en mayor o menor grado como consecuencia de decisiones comunes. Los controles fronterizos desaparecen para los productos, pero permanecen las barreras que impiden la circulación de los factores. Mercado común. El mercado común supone la eliminación de barreras a la circulación de los factores productivos, es decir, de los trabajadores y del capital. La libre circulación de trabajadores consiste en permitir en igualdad de condiciones la contratación de la mano de obra que proceda de los países integrantes y en que, además, se reconozcan mutuamente las titulaciones profesionales y haya una cierta similitud de criterios educativos. La libre circulación de capitales podría quedar desvirtuada mediante el establecimiento de impuestos diferenciales, por lo que requiere también un cierto grado de armonización fiscal. Unión económica. La unión económica supone un grado más en la armonización de las políticas fiscales y monetarias. Se produce aquí una mayor cesión de soberanía, ya que, al dotarse de un sistema monetario único, cada país se somete a una disciplina monetaria para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. Integración económica. La integración económica, finalmente, implica la aparición de una autoridad supranacional que adoptará las decisiones de política fiscal y monetaria. Cualquier decisión particular dirigida al fomento de una rama productiva o a la corrección de un desequilibrio regional deberá ser autorizada por dicha autoridad.